Continuando con el análisis de circuitos resistivos en mallas, tenemos el inciso B, que igual consta de 4 resistencias, pero ahora los voltajes cambian. El primer voltaje sigue siendo el mismo de 5 volts y el segundo voltaje de entrada es de 8 volts. Para la resistencia 1 tenemos una resistencia de 390 ohms y su voltaje calculado tenemos 1.62 volts. Y para el medido tenemos un voltaje de 1.64 volts. Para la resistencia 2, su voltaje, ahorita tenemos una resistencia de 560, pero lo pasaremos al final porque este voltaje se tiene que calcular con las intensidades de cada malla. En la resistencia 3 tenemos un voltaje calculado de 509 milivolts con una resistencia de 270 ohms y medido tenemos un voltaje de 0.47 milivolts, 470 milivolts. Y para la resistencia 4 tenemos una resistencia de 2200 ohms y un voltaje calculado de 4.11 volts y medido tenemos 3.84, 3.8 aproximado, y es el valor que tenemos en su voltaje dentro de la resistencia 4. Para las intensidades tenemos, para el voltaje de la resistencia 2 tenemos que medir las intensidades de cada malla. Para la primera malla tenemos un amperaje de en la intensidad de la malla 1 tenemos un valor calculado de 4.16 miliamperes y medidos 4.29, 4.3 miliamperes aproximadamente en la malla 1. Para la malla 2 tenemos un valor calculado de 1.87 miliamperes y medido vamos a tener un valor de 1.72 miliamperes aproximadamente. Entonces, haciendo el cálculo para el voltaje de la resistencia 2, en donde tenemos que restar el amperaje de la intensidad 2 menos se le va a restar el amperaje de la malla 1, entonces quedaría como 4.34 miliamperes menos 1.60 miliamperes por la resistencia 2, en este caso de 560 ohms, y nos va a dar un voltaje de 1.53 volts. Continuando con la medición de las intensidades en cada resistencia, tenemos que para la resistencia 1 tenemos un amperaje de 4.27 miliamperes. Para la resistencia 2 simplemente tenemos que restar la intensidad 2 menos la intensidad 1 y esto nos va a arrojar un resultado de 2.74 miliamperes. Y para la resistencia 3 y 4 van a compartir el amperaje, van a compartir la misma intensidad ya que pertenecen a la misma malla. Esto nos va a dar un resultado aproximado de 1.75 miliamperes. Y para finalizar con las potencias, dentro de la resistencia 1 calculado tenemos 6.74 miliwatts y aquí se hace un cálculo indirecto para tener un valor aproximado que sería en la medición. Entonces se hace el cálculo y medido entre comillas tenemos 7.08 miliwatts. Para la resistencia 2 tenemos 5.24 miliwatts y medido tenemos 4.19 miliwatts. Para la resistencia 3 tenemos 9.51 miliwatts y medido tenemos 8.95 miliwatts. Y para la resistencia 4, la última resistencia, tenemos 7.68 miliwatts y medido tenemos 6.81 miliwatts. Con eso se daría por finalizada la práctica 2 y mostramos la tabla de valores.